Nos preocupa la escalada de agresiones que están sufriendo los periodistas, tanto por grupos violentos que participan en estas manifestaciones como por parte también de las fuerzas del orden público, de la policía misma, que no permite y agrede a algunos periodistas que cubren este tipo de situaciones. Nosotros creemos que esto tiene su origen en la situación de conflictividad que vive el país, de polarización que vive Honduras, pero particularmente porque ha habido una campaña de estigmatización contra los periodistas y contra los medios de comunicación. Hay gente que odia, ataca, amenaza a periodistas porque no comparten la línea editorial del medio de comunicación que representa. Eso no debe ser así. El país vive una situación de democracia, debe haber pluralismo de ideas, pluralismo de pensamiento, y en ese sentido debe haber prudencia y debe haber tolerancia por parte de estos sectores. No todos compartimos o tenemos las mismas ideas. Ese es lo que se vive en una democracia. De modo que el periodista no es el que impone también las políticas editoriales de los medios de comunicación. El periodista es un trabajador y un obrero de la comunicación que va a cubrir las noticias para brindarlas al público o al segmento de la población que ese medio de comunicación lleva las noticias. De modo que el llamado aquí es a la prudencia, al respeto, a dejar de estigmatizar a los periodistas, no importa cuál sea la política editorial, tanto de los grupos violentos como también de la autoridad, del mismo gobierno, a no estigmatizar a periodistas y a medios de comunicación. ¿Por qué el mecanismo de protección a los periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia es selectivo al momento de cuando se le acude a ellos y se les evidencia la peligrosidad, la vulnerabilidad y las agresiones y las amenazas? Son selectivos y no con todos tienen el mismo tratamiento. No debería ser así, porque el mecanismo fue creado para dar protección a todos los periodistas, independientemente del medio de comunicación o de la ideología política de ese medio de comunicación. Si esto está ocurriendo es grave, no está cumpliendo el mecanismo de protección con su función, con su llamado, con su mandato, y nosotros lo vamos a condenar. Debe haber un trato igualitario para todos los periodistas, insisto, independientemente del medio de comunicación y la política editorial que ese medio de comunicación represente, porque el mecanismo fue creado para eso, justamente para dar protección a los defensores de derechos humanos de manera equitativa y equilibrada, y el llamado también es a seguir cumpliendo y a cumplir con ese mandato en aras de proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa. Vemos un colegio periodista, Dagoberto, que cuando se da una agresión de este tipo, máxime cuando son periodistas de las corporaciones que se le denominan de los medios corporativos, inmediatamente sale a condenar el hecho. No, eso no es cierto. Nosotros hemos condenado, por ejemplo, cuando durante la crisis política que vivió el país en el 2018, condenamos, incluso acudimos al Ministerio Público a presentar una formal denuncia contra los miembros de la Policía Militar y de la Policía Nacional por agresiones contra periodistas de UNETV, de Hispan TV, de Azteca TV, igualmente de otros medios de comunicación que estaban sufriendo en ese momento una situación de agresiones y de estigmatización a través de las redes sociales. Hemos condenado también en todo momento agresiones como por ejemplo de este compañero de UNETV, Gabriel, creo que no recuerdo exactamente el nombre. Giovanni Sierra, perdón, que fue agredido por parte de un grupo de policías de penitenciarios. También condenamos esa situación. El Colegio de Periodistas no estamos protegiendo solo a un grupo de periodistas. Nuestro deber y nuestro mandato es proteger a todo el gremio periodístico independientemente de cuál sea su pensamiento. Usted me ha dado la razón en este momento, Dago, porque dentro de todos los casos que ha mencionado, ha obviado el encarcelamiento del director de Radio Globo, el colega periodista David Romero. ¿Por qué el Colegio Periodista se ha llamado al silencio sobre este caso y no emprende acciones para que se despenalicen los delitos contra el honor y que el periodista pueda ser liberado de su libertad?
Digo, de su cautiverio. Sí, justamente nosotros nos pronunciamos en su momento en el sentido de pedir la despenalización de los delitos contra el honor, porque la labor periodística no puede estar amenazada por la cárcel. Nosotros lo que hemos pedido como Colegio de Periodistas es que haya, claro, de alguna manera una sanción contra los delitos contra el honor, pero no debe ser la cárcel, porque la cárcel daña al periodista, afecta a su familia y afecta a la sociedad, que debe saber y debe conocer las opiniones de ese periodista. Nosotros nos pronunciamos en su momento sobre esa situación y hemos condenado esta situación y hemos pedido que se despenalicen los delitos contra el honor para que no sigan metiéndose presos periodistas por estas situaciones. ¿Y es suficiente un pronunciamiento, Dago? Pues sí, ¿qué más podemos hacer? Si la decisión la tienen los diputados, nosotros lo que podemos hacer es recurrir a instancias nacionales y a instancias internacionales para que esta situación no siga dándose. El llamado es al Congreso Nacional también. Ellos son los que tienen el poder de decisión de poder despenalizar los delitos contra el honor. En sus manos y en su cancha está la decisión de eliminar esta situación. Ya hay unas iniciativas ahí presentadas. Hay una demanda de parte de la sociedad para que se eliminen esas figuras y hay una solicitud y un planteamiento del Colegio de Periodistas para que se despenalicen los delitos contra el honor. Yo quiero decirle que nosotros en su momento condenamos cuando se llegó al medio de comunicación y se procedió a sacar al periodista David Romero del medio de comunicación. Esto atenta contra un medio de comunicación y la ley claramente lo prohíbe. Nosotros definitivamente lo que hemos demandado, en el caso de David Romero hay una sentencia firme de por medio, Héctor, y eso debemos de estar claros todos. Es una sentencia firme del Poder Judicial que no la vamos a poder cambiar, no la vamos a poder modificar. No, claro, nosotros lo hemos dicho. Nosotros lo hemos dicho, Héctor, lo dijimos claramente, es una sentencia desproporcionada para un tipo de delito contra el honor. Por eso el Poder Judicial o los jueces debieron de valorar la doctrina de la real malicia, si hubo una real intención de causar daño. Y en este caso yo le insisto, nosotros en este momento hay una sentencia firme. Lo que queda de aquí en adelante es luchar para que se despenalicen los delitos contra el honor, porque no pueden los periodistas poder estar enfrentando cárcel. Deben de haber otro tipo de sanciones para salvaguardar el derecho a la reputación y la reputación de las personas, pero no debe ser la cárcel como máxima para castigar a un periodista por este tipo de situaciones o este tipo de violaciones al honor y a la reputación de las personas. Bueno, nosotros ya justamente tuvimos una reunión hace un par de semanas con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, donde exteriorizamos nuestra preocupación por el hecho de que muchos periodistas están enfrentando demandas justamente por delitos contra el honor. Frente a esa situación, lo que nosotros le hemos planteado al presidente del Poder Judicial es justamente de que debe haber una sanción para salvaguardar la reputación y la honorabilidad de las personas, pero que no debe ser la cárcel como máxima, que debe haber una reforma en ese sentido para que no se castigue con cárcel. Debe haber otro tipo de castigos que deben de dirimirse en el orden civil, pero no debe ser la cárcel como máxima para castigar a un periodista por delitos contra el honor.